Cuando recuerdo la época en que viví en las calles del barrio Croc, en Piedras Negras, siento un frío distinto. No es solo el de la noche o la falta de abrigo, sino ese que parece que se te pega en los huesos. Mi rincón preferido para dormir era bajo un poste de luz, casi en la esquina de la Ave, Lázaro Cárdenas. Parecía seguro, mucha gente hasta tarde, ruido, autos, movimiento constante, pero después de la medianoche caía un silencio pesado, solo interrumpido por el crujido de las hojas y el zumbido lejano de las motos. Fue ahí, una de esas noches heladas, que conocí el tipo de miedo que no se va con los años, ni cambiando de vida. Recuerdo que desperté de golpe, con la sensación clara de que ya no estaba solo. Todavía medio atontado, miré alrededor y vi, en la luz amarillenta del poste, una figura parada justo enfrente de mí. Parecía una persona, pero no se movía. Tenía la cabeza demasiado baja, llevando un manto o un abrigo oscuro que llegaba al piso, pero sin pies. Lo juro, no tocaba la vereda, flotaba como si el viento la sostuviera. Por un segundo, intenté creer que era otro callejero buscando abrigo. Ya había pasado antes que alguien llegara de madrugada, pidiera un pedazo de cartón o manta. Pero esa figura no decía nada, no se movía, solo estaba ahí, tapando parte de la luz. Yo no podía mover ni un dedo. El cuerpo se me paralizó completo, como si hubiera olvidado cómo escapar del peligro. El aire se puso denso, como si fuera a llover, y un olor fuerte a tierra mojada llenó el lugar, peor que cualquier mugre de la calle. Respiré hondo, intentando calmarme, pero ahí vi lo más raro. La punta del manto se movía apenas, aunque no había viento, como si cada pliegue desafiara la lógica. Quise gritar, pero la voz no me salió. Fue entonces que la figura levantó la cabeza despacio, como si no hubiera prisa. Donde debía estar el rostro, no había nada. Solo un hueco oscuro, un vacío terrible, imposible de describir. Y de ese vacío salió un susurro áspero, como arañando el aire. Escuché claramente mi nombre. Alonso, Alonso. Primero bajito, después más fuerte, más alto, hasta que fue un grito que rebotaba en mi cabeza como un eco roto. Sentí el cuerpo temblar. Un frío punzante desde la nuca me recorrió la espalda, bajó por las piernas y me dejó helado por dentro. El tiempo se estiró, cada segundo parecía eterno, solo el sonido de mi nombre, cada vez más fuerte, hasta que el grito se cortó de repente, como si cerraran una puerta en lo más profundo del alma. Solo ahí pude moverme. Salté del cartón, agarré la manta y salí corriendo, sin mirar atrás. Después de esa noche, nunca más dormí bajo ese poste. Cambié de lugar unos días, hasta encontrar mejor refugio, pero cada vez que pasaba por ahí, sentía el mismo escalofrío. Es como si la sombra nunca se hubiera ido. Varias veces, por el rabillo del ojo, vi la mancha oscura, quieta, atrapada bajo la luz, esperando a algún desprevenido, quizás. Después de esa noche, los días se hicieron más largos y pesados. Aunque la vida en la calle es dura, nada era tan pesado como el miedo de, sin quererlo, cruzarme de nuevo con esa cosa. Varias veces crucé de vereda cuando tenía que ir por la Ave, Lázaro Cárdenas en la madrugada. Otros callejeros a veces hablaban de sombras raras en ciertas esquinas, pero nadie lo contaba igual. Creo que cada uno enfrentaba sus propios demonios y prefería callar. Durante meses evité todo lo que pude esa cuadra del poste, pero por necesidad a veces tenía que pasar rápido. En algunas, sin darme cuenta, me apoyaba contra la pared y sentía el aire más helado por los dedos. Una madrugada encontré a otro pibe durmiendo justo donde yo solía quedarme. Intenté advertirle que buscara otro lugar, pero solo se rió y dijo que no le temía a la oscuridad. Al siguiente día, lo vi en la vereda de enfrente,
ojeroso y hablando solo. Nunca más volvió a aquel poste. Con el tiempo, quería creer que todo fue una pesadilla, fruto del frío y el agotamiento. Pero en noches calladas, el zumbido de las motos parecía mezclarse con el eco de mi nombre, aunque ya tuviera casa y otra vida. El sueño me quedó liviano. Me hice un tipo desconfiado del negro, de los que saltan al ver una sombra en el portón. Mis compañeros creen que es paranoia de alguien que pasó malos ratos, y tal vez tienen razón. Pero es raro cómo, a veces, el olor a tierra mojada vuelve cuando cruzo alguna esquina, e inevitablemente la memoria me lleva a aquella madrugada. Intenté contar la historia 1 o 2 veces a conocidos que vivieron en la calle. La mayoría se queda callada como si reconociera algo, pero nadie me dice nada igual. Mi mujer, a quien conocí años después, dice que deje el pasado atrás, pero hay pasados que quedan en uno cual cicatriz invisible. A veces me despierto sudando, con la impresión de oír mi nombre, bajito, desde los pies de la cama. Por más que logré algunas cosas, siento que una parte de mí sigue en esa esquina. El poste es el mismo, solo cambiaron la lámpara, ahora más blanca, menos siniestra, al menos para quienes no conocen la historia. Pensé en mudarme, pero algo me atrae siempre de vuelta. Algunas noches tomo un rodeo largo, no por miedo, sino por respeto. Aprendí temprano que no todo lo que hay en la calle se ve. Peor aún, no todo lo que ves debería contarse. Muchos creen que es tontería, que el tiempo lo cura todo y que los fantasmas solo asustan al que cree. Pero yo les digo que no. Hay cosas que se pegan al alma, rondando los lugares donde tuvimos más miedo, esperando un descuido para volver. No le deseo a nadie sentir lo que yo sentí en esa vereda. Pero silencio, cuando alguien nuevo pregunta por qué nadie duerme ahí. Prefiero callar. Basta saber que la sombra sigue esperándome, quieta, paciente, como si nunca me hubiera dejado ir de verdad. Trabajo haciendo entregas en bicicleta por el Croc desde que empezó la pandemia. Muchos piensan que lo más difícil son los perros sueltos, las caídas o el tráfico, pero te aseguro que nada me impresionó tanto como una casa casi olvidada al final de un callejón angosto cerca del viejo depósito del barrio. Siempre paso rápido por ahí, techo destartalado, cortinas oscuras siempre cerradas, portón de hierro oxidado. Es el tipo de lugar que parece fuera del tiempo. La primera vez que tuve que entregar ahí fue un viernes ya de noche. Lloviznaba, la calle vacía, y mientras más pedaleaba, más largo parecía el callejón. Llegué, apoyé la bici y aplaudí. Nadie contestó. Pensé en irme, pero el pedido estaba pago y necesitaba esa entrega. De repente, la luz tenue del porche se encendió sola y el portón proyectó una sombra larga sobre el piso mojado. Me asusté un montón. A los pocos segundos, la puerta sonó con un chirrido seco y se abrió despacio, mostrando a una señora muy delgada, de pelo blanco y piel arrugada, con una bata antigua. No decía nada, solo me miraba con una sonrisa mezcla de simpatía y algo inquietante, de esos que te enfrían el cuerpo. Le entregué el paquete, apenas tocando su mano, helada como piedra. Solo asintió, desapareció adentro y la puerta se cerró sin ruido. No escuché traba ni pasos. Salí en la bici casi sin aire. Pasé la noche intentando olvidarlo, pero la imagen de la mujer, el olor raro, entre humedad y flores, y ese portón chirriando, no me abandonaban. Días después, por curiosidad, le conté a un amigo que vivió siempre en el barrio. Se quedó callado. Luego soltó una risa diciendo que esa casa estaba vacía desde hacía años, que los últimos dueños se habían ido a un asilo en otra ciudad. Me quedé helada. No lo creí, insistí si era broma, pero lo juró, casa cerrada desde hacía años. Nadie mudó nada, nadie entra, ni los gatos del callejón. Les conté a otros repartidores, se burlaron, claro.
Dijeron que la viejita se esconde para que no le molesten o que solo aparece de noche, pero yo sé lo que vi y sentí en ese portón. Después de esa noche, mi trabajo nunca fue igual. No era solo miedo de ese callejón. Parecía que pedazos de lo que vi y de lo que sentí se me pegaron, como si todo ahí se hubiera vuelto sombra de reojo. Por fuera, seguí repartiendo, auriculares puestos para disfrazar el silencio de las calles vacías, pero por dentro, siempre alerta cerca de la dirección de esa casa. Descubrí un hábito nuevo. Cada vez que me acercaba, pedaleaba más rápido, apretando el manubrio con más fuerza de la necesaria. No tardé en notar que otras pequeñas cosas cambiaron en mi forma de andar el barrio. Empecé a evitar no solo ese callejón, sino también los de alrededor, perdiendo tiempo en las rutas. Amigos se reían de mi camino supersticioso, decían que me impresionaba fácil. Uno, más curioso, accedió a pasar una noche conmigo. Intentamos pasar frente a la casa juntos, pero en el último momento se detuvo, diciendo que escuchó pasos secos dentro, aunque no había viento ni música. Desde ahí, dejó de bromear. Siempre que algo raro pasaba cerca del callejón, perro ladrando a la nada, luz titilando en un poste vacío, recordaba la sensación de la mano de la señora. Era un frío que no era de clima, sino de presencias. Una noche, tuve que entregar un pedido en una casa cercana. Fui con la cabeza baja, lista para evitar mirar el portón. El cliente tardó, así que esperé enfrente. Juro que escuché, bajito, ruido de silla arrastrándose en la casa vieja. Imposible, porque, por lo que sé, nadie vivía ahí hacía años. Hubo una semana donde las voces se hicieron más claras. No era imaginación, eran murmullos desde el fondo del callejón. Palabras cortadas, rápidas, mezcla de rezo y charla inquietante. Se lo conté a otra repartidora y enseguida me advirtió no repetir la historia, porque las almas que no se van se hacen más fuertes cuando uno habla mucho. Empecé a rodear más el barrio. A veces, la app marcaba una entrega justo ahí y, si podía, cambiaba de encargo en el acto. Las veces que no podía evitar y tenía que pasar, iba mirando al piso, con la espalda erizada, temiendo ver otra vez la luz del porche encendiéndose sola, o, peor, la sonrisa lenta de la mujer asomando en el marco de la puerta. Después de tanto susto, empecé a rezar bajito al pasar. Lo más simple, solo buscando que alguien o algo bueno me escuchara también. Lo más raro es que otros repartidores, aunque no hablaran de fantasmas, tenían historias parecidas de esa cuadra. Celulares que se descargan de golpe, listas de pedidos que desaparecen, gente que jura sentir un roce en la espalda sin nadie cerca. Nadie lo admite fácilmente, pero poco a poco, todo el barrio parece respetar el silencio de esa casa. Hasta los clientes recomiendan buscar en la esquina para no molestar, como si todos supieran, aunque nadie lo dijera en voz alta. Hoy tengo la costumbre de evitar la calle después de que oscurece. Si el servicio me lleva cerca del callejón, doy la vuelta más larga, aunque tarde más, solo para asegurarme de no cruzarme otra vez con la dueña de esa casa. Hay lugares que, de tanto tiempo olvidados, quedan, en serio, fuera del alcance de la vida común. Y hay presencias que, aunque se rían, te cambian para siempre después de un simple toque. Todos en la cuadra me conocen. Soy Gilberto, el del carnicero, el de los chistes malos y el corte prolijo. Siempre me reía cuando alguno hablaba de miedo, diciendo que el barrio de noche era otra cosa. Para mí, trabajar de noche era parte del oficio. Nadie come carne fresca si uno no se desvela. Me burlaba de los cuentos y del oscuro, por lo menos hasta que una noche entendí que no todo silencio es vacío. Esa madrugada, la tienda ya estaba cerrada al público, pero yo seguía con mi rutina. Fui a acomodar unos cortes grandes en la cámara frigorífica, asegurando que el lunes todo iba a estar listo en la vitrina.
Solo, con el tic-tac del reloj y el ruido de la canaleta afuera, sentía que era dueño de ese pedazo del barrio. Solo la luz fría parpadeando y el olor a carne haciendo compañía. Ya era pasada la medianoche cuando oí lo que nunca esperé. 3 golpes, bien rítmicos, del fondo de la cámara. Por un segundo pensé que era mi imaginación o la madera crujiendo con el frío, pero no eran crujidos, eran golpes, como quien golpetea la puerta pidiendo salir. Respiré hondo, intenté reírme, pero la risa me salió trabada. Con el cuchillo en la mano caminé despacio, todo erizado. Abrí la puerta y el aire helado me quemó la cara. Miré a cada rincón. Pura carne colgando, una caja, una escoba vieja de fondo, nada que explicara nada. Cerré despacio, rogando que el corazón bajara de ritmo, y volví al corte. Habrá sido el hielo, me convencía, haciendo que no pasa nada. Fue entonces que vinieron los gritos. Desde el fondo de la cámara, escuché el alarido de un hombre, agudo, fuerte, de los que uno solo oye en el desespero. Se cortó de golpe con un golpe seco, pesado, que nunca antes escuché en mi carnicería. La sangre se me heló. No podía moverme. El silencio ese era otro. El piso y las paredes absorbían todo ruido. No sé qué me impulsó, pero cerré los ojos, sintiendo cómo el sudor corría aunque estaba helado. Al abrirlos, di un paso atrás y ahí, en el reflejo del freezer, vi, detrás de mí, pasando rápido, una sombra grande, alta, sin forma clara de persona, pero imposible de inventar. No tenía rostro, nada, y aún así sentía que me miraba desde la nada. Solté el cuchillo, lo dejé todo y salí casi tropezando con la alfombra. Crucé el mostrador corriendo, apurado por cerrar la puerta. Esa noche, ni la casa me dio paz. Tiritaba de frío y fiebre, dormía a saltos, oyendo las batidas y el grito en la cabeza, en eco. Solo yo sé el miedo que se me pegó, como grasa al delantal. Después de esa noche, nada en la carnicería volvió a ser igual. Intenté seguir como si nada, pero todo olor, cada ruido de caja arrastrándose o carne colgando, tenía otro peso. Solo de escuchar el chirrido de la cámara sentía que la espalda me sudaba frío. Empecé a evitar tareas simples. Le pedía al repartidor que acomodara el depósito, dejaba que el hielo se derritiera. Incluso fingí que el freezer necesitaba arreglo con tal de no entrar solo. El carnicero alegre empezó a ser visto más cansado, las manos temblando al servir, la sonrisa corta. Me preguntaban si estaba enfermo. Preferí decir que era la edad, presión alta, lo que sea, cualquier excusa menos sombra o grito, cosas que un hombre hecho no confiesa. Pero lo cierto es que algo de lo que escuché esa noche se quedó pegado, como frío que no se va por más sol que haga. Empecé a notar cosas raras, luz nueva quemándose antes de tiempo, ráfagas de aire frío en el mostrador cerrado, clientes cuchicheando sobre olor a tierra mojada viniendo del fondo, incluso en seco. Un día a la tarde, cuando todavía era claro, puse la cara en el vidrio de la cámara a buscar un pedido especial y juro, vi, en la penumbra del reflejo, la silueta de alguien alto, sin cara, parado entre los cortes, como si me esperara. Parpadeé y ya no estaba. Desde ese día, la noche fue amenaza. Al caer el sol, recogía todo, cerraba persianas y fingía no escuchar las bromas de los de siempre. Solo yo sabía el motivo de no abrir más después de las 5. La rutina del barrio también cambió. Notaron mi cambio. Notaron que todo parecía más apagado cuando la carnicería quedaba cerrada y oscura temprano. Algunos decían que era el clima. Otros, los más viejos, se acercaron a mí en secreto preguntando si escuché cosas raras, porque conocían historias antiguas de comercios embrujados en otras partes. Nunca tuve coraje de contar la verdad. Hasta pensé en vender todo, irme, pero no pude. Ese local, el olor del ajo y la sierra, era mi vida.
Así que cambié horarios. Todo al amanecer, nunca más al anochecer, aunque perdiera clientes. Pero el miedo quedó. La cámara seguía helando el alma de vez en cuando. Siempre sentí que, si miraba mucho tiempo al fondo, la sombra iba a volver, o peor, a salir de ahí. Con el tiempo aprendí a vivir con un ojo en la carne y el otro en el reflejo del acero, siempre atento a cualquier movimiento ajeno. Dicen los vecinos que ya no bromeo, que parezco otro Gilberto. Solo quien conoce el verdadero miedo entiende ese silencio. Hoy, ni pienso en cambiar la rutina. Cuando el sol se va, lo cierro todo, reviso puertas 2 veces y rezo bajito. La noche del barrio se hizo más grande y hasta mis recuerdos son más fríos. Solo espero que nadie más tenga que aprender lo que yo. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca dejan que la vida vuelva a la normalidad. Nunca pensé que, después de tantos años recorriendo este barrio con mi carrito de churros, algo pudiera helarme de verdad. Me llamo Serafín, pero aquí todos me dicen Don, porque son tantas noches sirviendo dulce caliente, viendo crecer a los chicos, que el apodo se quedó. Siempre me gustó la plaza del Croc, incluso en esas noches frías en que nadie se detiene a charlar. Solo yo, el olor del aceite y las luces amarillas medio tristes. Fue en una de esas noches de invierno que vi por primera vez a la niña sentada en el centro del banco de cemento, en la esquina de la plaza. Vestido blanco antiguo, manchado de tierra, cabeza gacha, manitas agarradas a las rodillas. Al principio, pensé que sería hija de un vecino distraído, pero ahí estaba cada noche, helada, sin abrigo, sin moverse, como si no sintiera el viento. Yo evitaba mirar, confieso. Un refrán de mi madre volvía a mi cabeza. Niña sola de noche llama lamento. 2 o 3 noches solo la veía de reojo. Yo guardaba los trastos lo más rápido posible, empujando el carrito, evitando ese banco. Pero una noche de luna fina sentí algo distinto. La plaza estaba más silenciosa, como si el viento se apagara en torno a ella. Miré de nuevo y ahí estaba, y esta vez me daba la impresión de estar esperándome. Sentí un nudo en el estómago. Respiré hondo y decidí acercarme. «Hija, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a tus papás?» Al llegar, ella seguía quieta, la cabeza aún más baja, y antes de terminar la frase, escuché su voz, pero no de manera normal. Era un susurro viniendo de todos lados, como aire entre los árboles. «Ayúdame a encontrar a mi mamá». Miré bien y noté el detalle que me hizo perder el ánimo. Sus pies no tocaban la vereda. Me quedé congelado. El miedo me hizo retroceder, el corazón desbocado, las manos temblando en el delantal. Sin entender, miré a ver si alguien se daba cuenta, pero la plaza estaba vacía. Solo la luz tenue de los postes y mi respirar frío. Volví al carrito. Dejé todo como estaba y me fui antes que nunca, con esa sensación de que la niña me seguía con la mirada. Desde esa noche, mi rutina nunca volvió a ser normal. Parecía que la plaza del Croc, mi patio y refugio durante décadas, había ganado un rincón frío y peligroso, imposible de ignorar. Pasé semanas dudando si no era cosa mía, producto del cansancio y del perfume empalagoso del aceite quemado. Pero pronto quedó claro que no era solo a mí. Una vez por semana, escuchaba a otros vendedores nocturnos contar cosas raras. El del elote juró ver a la niña corriendo tras un perro perdido. El heladero sintió una ráfaga fría y una risa de niña, lejana, en un rincón vacío. Nadie hablaba mucho, por miedo a quedar mal, pero hasta los más incrédulos empezaron a esquivar ese banco. El cuidador de la plaza, hombre al que nunca se le sube la presión, comenzó a cerrar los portones de noche, algo que jamás hacía.
Una noche la inquietud me ganó. Varios meses después, yo ya guardaba el delantal para irme, y con la plaza vacía, escuché pasitos sobre el cemento. Contra todo lo que aconsejaba el corazón, paré, respiré y miré. Ahí estaba otra vez, en el banco, esta vez con los pies balanceándose en el aire, el rostro levantándose despacio. Los ojos hondos y fríos, negros como vidrio viejo, y sin que abriera la boca, sentí de nuevo esa voz desde todas partes. ¿Me ayudas ahora? Congelado, sin fuerzas para acercarme ni para huir, me di cuenta del detalle más aterrador. El contorno de la niña estaba difuso, como si se deshiciera en el aire, pero la sombra, larguísima, era perfecta en el cemento, aunque no hubiera luz suficiente. En ese momento, algo me empujó lejos del banco. No sé si fe, miedo o simple instinto. Solté todo y crucé la plaza como cuando era niño tras una travesura, el corazón retumbando en los oídos. Me encerré en casa, pero la sensación de alguien esperando afuera de la ventana seguía conmigo. La voz, mezclada con el zumbido de los postes, hizo mis noches inquietas y mi sueño leve. Dejé de trabajar de noche. Los clientes extrañaron los churros calientes a deshoras, pero el silencio me resultó más seguro. Sin embargo, la plaza no recuperó la calma. Vecinos empezaron a comentar sobre siluetas pequeñas saltando de un banco a otro, o juguetes de niña apareciendo sucios de tierra por la mañana, en una plaza donde nadie juega de noche. Hoy, si paso por ahí tarde, camino rápido y sin mirar el banco de la esquina. Pero tengo la certeza, y es esa certeza la que pesa, de que siempre, entre las luces mortecinas, alguien sigue esperando. Y si un día alguien se anima a sentarse y hacerle compañía, tal vez descubra el nombre de esa tristeza que acecha la plaza, o tal vez no vuelva nunca más a contarlo.